Introducción al análisis de la izquierda. El documento La izquierda en su laberinto constituye un análisis exhaustivo de la evolución, crisis y desafíos de la izquierda tras el colapso del socialismo real, abordando tanto la dimensión teórica como la práctica de los movimientos políticos y sociales en distintos contextos geográficos. Desde su introducción, el autor sitúa el debate en la reflexión de intelectuales como Perry Anderson, quien comparó la caída de los regímenes comunistas con experiencias históricas anteriores, la misión jesuita en Paraguay, la rebelión de los Levelers, el jacobinismo y el liberalismo, para ilustrar las posibles trayectorias del proyecto emancipador. En este sentido, se plantea que el fracaso del socialismo real no representa el fin de la búsqueda de alternativas al capitalismo, sino la necesidad de construir nuevas brújulas teóricas y estrategias políticas capaces de articular un cambio profundo en un contexto marcado por el avance del neoliberalismo, la globalización y la transformación de las desigualdades. En el primer bloque, dedicado a la izquierda en América Latina, se analiza cómo la implementación de políticas neoliberales basadas en las recetas del Consenso de Washington provocó una profunda sacudida en la región. La privatización de sectores estratégicos, la desregulación y el desmantelamiento de estructuras de protección social generaron no solo crisis económicas, sino también una creciente movilización de amplios sectores sociales. Estas movilizaciones, que se expresaron tanto en protestas masivas como en levantamientos insurgentes, dieron paso a la emergencia de gobiernos progresistas que intentaron canalizar la frustración popular a través de políticas redistributivas y reformas institucionales. Gobiernos progresistas y actores no tradicionales han desempeñado un papel crucial en la configuración de las políticas de izquierda en América Latina. Estos gobiernos, a menudo caracterizados por su enfoque en la justicia social y la redistribución de la riqueza, han trabajado de la mano con actores no tradicionales para impulsar cambios significativos en sus sociedades. Sin embargo, el análisis destaca que dichos gobiernos, presentes en países como Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Uruguay y Paraguay, se caracterizaron por una profunda ambivalencia. Por un lado, lograron mejorar las condiciones de vida de amplias mayorías gracias al auge de las materias primas y a la adopción de programas sociales. Pero por otro, su capacidad para transformar las estructuras del capitalismo se vio limitada por su dependencia de ciclos económicos favorables, la continuidad de estructuras estatales heredadas y la falta de un proyecto alternativo coherente. Asimismo, se enfatiza el papel de actores no tradicionales, pueblos indígenas, sectores urbanos marginales y movimientos autonomistas que, en ausencia del proletariado industrial hegemónico, reconfiguraron el sujeto revolucionario, generando tensiones en torno a la necesidad de articular un proyecto político claro y unificado. El documento profundiza en las experiencias particulares de algunos países. Así, en el caso de Bolivia se examina el proceso de conquista del Estado por el movimiento indígena, materializado en el surgimiento del MAS-IPSP y en la figura de Evo Morales. Este ejemplo ilustra cómo la articulación de movilizaciones campesinas e indígenas permitió la transformación del Estado, a pesar de que posteriormente las tensiones internas y la búsqueda de la reelección generaron controversias y derivaron en prácticas autoritarias. En paralelo se analizan otros casos relevantes como el zapatismo en México, que emergió con una fuerte carga de autonomía y rechazo a la centralización política, y las experiencias de la Revolución Ciudadana en Ecuador o del sandinismo en Nicaragua, que, a pesar de las expectativas iniciales, se enfrentaron a limitaciones para consolidar un cambio estructural. El segundo bloque del estudio se orienta hacia la izquierda en el espacio postcomunista. Aquí se aborda el desafío que supuso la transformación de las organizaciones y partidos que habían encarnado la experiencia del comunismo en Europa del Este
Frente a la irrupción de modelos de socialismo de mercado y a la profunda crisis de legitimidad de las antiguas formas de lucha revolucionaria. El autor resalta cómo estos actores, forzados a reorientarse, optaron en muchos casos por una socialdemocratización que, si bien permitió cierta integración en el sistema político vigente, a menudo resultó insuficiente para ofrecer una alternativa real al neoliberalismo. En este contexto, se subraya la fragmentación interna de la izquierda y la dificultad de reinventar un discurso y una praxis capaces de responder a los nuevos desafíos de un mundo globalizado y marcado por la desigualdad. En el tercer bloque, dedicado a la izquierda en Europa, el análisis profundiza en la evolución de las corrientes políticas en un continente que, tras la consolidación del estado del bienestar en la posguerra, experimentó un progresivo debilitamiento de las fuerzas comunistas y una transformación de los partidos socialdemócratas. El documento examina casos concretos como el declive de los partidos comunistas tradicionales, la reconfiguración de la izquierda en Europa Occidental y las particularidades de experiencias en países como Portugal, donde la transformación política de la izquierda adquirió matices propios, o en España, con el surgimiento de Podemos. En este ámbito se pone de relieve la tensión entre el discurso radical y la necesidad de operar dentro de las instituciones democráticas, lo que ha llevado a debates internos sobre la autenticidad del proyecto socialista y la posibilidad de un cambio estructural frente a un capitalismo adaptable y resiliente. El cuarto bloque se centra en la socialdemocracia, analizando la evolución y la crisis de este modelo que, durante décadas, fue la principal vía para la defensa de los derechos sociales y la construcción del estado del bienestar. El texto critica cómo, en la actualidad, la socialdemocracia ha sido incapaz de renovar su proyecto político y se ha visto absorbida en gran medida por el consenso neoliberal, lo que ha generado una creciente polarización y la emergencia de discursos populistas tanto en el espectro de la izquierda como en el de la derecha. Se argumenta que la socialdemocracia, al renunciar a sus aspiraciones transformadoras, ha dejado un vacío ideológico que dificulta la articulación de una alternativa emancipatoria frente a los retos del siglo XXI. Finalmente, en sus conclusiones, el autor sintetiza las múltiples lecciones derivadas de estas experiencias diversas. Se afirma que la izquierda contemporánea se enfrenta a una encrucijada histórica. Por un lado, debe superar la crisis interna, la fragmentación y la falta de un proyecto coherente que articule las aspiraciones de un sujeto revolucionario cada vez más plural y descentralizado. Por otro, debe enfrentar la resiliencia del capitalismo, capaz de absorber y neutralizar los desafíos provenientes de la lucha contra las desigualdades. En este sentido, se destaca la necesidad de reconstruir una teoría crítica que aprenda de los errores del pasado, que reconozca la importancia de las movilizaciones populares y que logre integrar las diversas experiencias, desde los movimientos autónomos y de base hasta las propuestas institucionales, en un proyecto político renovado y capaz de impulsar transformaciones profundas. El documento invita, por tanto, a repensar la praxis de la izquierda y a replantear sus estrategias en un contexto global marcado por la intersección de crisis económicas, ecológicas y sociales, en el que la única alternativa viable pasa por la construcción de un proyecto verdaderamente emancipador. En síntesis, La izquierda en su laberinto es un estudio riguroso que abarca los desafíos teóricos, estratégicos y organizativos que han marcado el devenir de la izquierda desde el ocaso del socialismo real. El análisis recorre desde las movilizaciones y gobiernos progresistas en América Latina hasta la transformación de las fuerzas políticas en el espacio postcomunista y en Europa, sin dejar de abordar la crisis de la socialdemocracia. Este recorrido histórico y analítico permite comprender cómo la falta de una alternativa clara y coherente ha llevado a una situación de impasse en la izquierda, que aún debe encontrar las bases para una transformación profunda del sistema capitalista.